20 de noviembre de 2025, una fecha que se va a quedar grabada en la historia de la justicia española. La noticia saltaba a mediodía. La Sala Segunda del Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y no hablamos de una sanción o de un tirón de orejas, no. Hablamos de una condena penal, por un delito de revelación de secretos. Es la primera vez en democracia que pasa algo así. Es un auténtico terremoto institucional. Y como en todos los terremotos, la primera sacudida es la que se lleva a los titulares, pues los 2 años de inhabilitación, el cese inmediato, todo eso. Pero lo importante de verdad es analizar las réplicas y sobre todo entender la falla tectónica que ha provocado todo esto. Porque este caso no va solo de una persona o de una nota de prensa, va del papel de la Fiscalía en nuestro sistema. Totalmente de acuerdo. Y para entender esa falla, hoy tenemos sobre la mesa dos visiones que se complementan, yo creo, a la perfección. Por un lado, la crónica periodística que nos da el detalle, el qué ha pasado. Y por otro, una pieza de contexto fabulosa, un libro que conmemora los 40 años del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Vamos, la ley que básicamente inventó la Fiscalía moderna en España. Es el porqué de todo esto. Y esa es nuestra misión aquí. Conectar el escándalo de hoy con la historia de ayer para entender la encrucijada del mañana. Vamos a analizar qué es exactamente la Fiscalía, cómo ha luchado por su autonomía durante décadas y qué significa que su máximo jefe haya sido condenado. Y condenado precisamente por, según él, intentar defender la reputación de la institución. La paradoja es brutal. Pues vamos a meternos de lleno en esa paradoja. Empecemos por el principio, por los hechos crudos y duros. ¿Qué ocurrió para que el jefe de todos los fiscales de España acabe sentado en el banquillo y encima condenado? Pues a ver, el origen de todo es una nota de prensa. Una nota que publica la Fiscalía General del Estado en marzo de 2024. En ese momento había un torbellino mediático tremendo en torno a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, por un presunto fraude fiscal. Y en medio de todo ese ruido, la Fiscalía emite un comunicado para, según su versión, desmentir ciertas informaciones. Vale, hasta ahí, suena algo más o menos normal en la era de la comunicación, ¿no? Un organismo público sale y aclara su postura. ¿Dónde se cruza la línea roja? Se cruza al revelar el contenido de esa nota, porque no era una simple declaración de intenciones. La nota incluía fragmentos literales, un corta y pega, de un correo electrónico. Y no era un correo cualquiera. Era una comunicación del abogado de González Amador a la Fiscalía, en la que textualmente proponía un pacto y admitía que su cliente había cometido 2 delitos fiscales. Para. Me estás diciendo que publicaron una confesión, una que se hizo en el marco de una negociación privada entre un abogado y un fiscal. Es que eso, visto desde fuera, suena a dinamitar cualquier garantía de defensa. Exactamente. Ahí está el núcleo del delito de revelación de secretos. El Tribunal Supremo, en su sentencia, no entra a valorar si la intención de la Fiscalía era buena o mala, si querían defender su honor o atacar a un adversario político. Eso, para el tipo penal, es irrelevante. Lo que dice el tribunal es que se cogió información confidencial que estaba protegida por el secreto profesional y el derecho de defensa y se lanzó a la plaza pública. Se vulneró una regla sagrada del procedimiento penal. Entiendo. O sea que la clave no es el por qué lo hicieron, sino el qué hicieron. Y la sentencia es demoledora en sus consecuencias, ¿no? Durísima. 2 años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. Esto implica el cese inmediato. Además, una multa de 7.200 euros y, ojo, una indemnización de 10.000 euros por los daños morales causados a la persona cuya correspondencia se filtró. Es un reconocimiento explícito de que se causó un perjuicio a un ciudadano. Y algo que me llama mucho la atención de lo que he leído en las crónicas es que la decisión no fue unánime. 5 votos a favor de la condena y 2 en contra. Hubo un debate muy intenso dentro del propio tribunal. Y ese voto particular es fundamental. Las 2 magistradas discrepantes, Ana María Ferrer y Susana Polo, básicamente argumentan que no existía el elemento doloso, o sea, la intención de revelar un secreto a sabiendas de que se causaba un perjuicio. Creen que la actuación, aunque pudiera ser errónea, estaba amparada por la intención de aclarar informaciones y defender a la institución, pero la mayoría de sus compañeros no lo vio así. Consideraron que un jurista del nivel del fiscal general sabía perfectamente que ese correo era materia reservada.
Claro, es que la defensa de no sabía que esto no se podía hacer es difícil de sostener para el máximo representante de la acusación pública en el país. Y a nivel práctico, ¿ahora qué? Las sentencias del Supremo, él es aforado. Esto se puede recurrir. No por la vía ordinaria. Al ser juzgado directamente por el Supremo, no hay un tribunal superior al que apelar. La sentencia es firme en la vía penal y su ejecución es inmediata. La única puerta que le queda es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero eso es para proteger derechos fundamentales, no es una tercera instancia. Y, lo más importante, no paraliza la ejecución de la condena, salvo que el Constitucional lo decidiera expresamente, algo que es muy poco habitual. Así que en la práctica, García Ortiz ya no es fiscal general del Estado. Es un golpe tremendo a la figura. Pero para entender la magnitud de este terremoto, creo que tenemos que dar un paso atrás, porque esto va más allá de esta persona y de este caso. ¿Qué es exactamente la Fiscalía en España? Porque no es un fiscal de distrito como en las películas, ¿verdad? Y aquí es donde el libro de los 40 años del Estatuto nos da una perspectiva increíble. Es que esa es la clave. La Fiscalía Española es una creación muy particular de nuestra democracia. Antes de la Constitución de 1978, el fiscal era, sin ambages, el representante del gobierno ante los tribunales. Una correa de transmisión, vamos. La Constitución, en su famoso artículo 124, le da la vuelta a todo y le encomienda una misión altísima: defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público. Como señalan en el libro juristas como Meritxell Batet o el expresidente del Supremo Carlos Lesmes, la Fiscalía deja de ser la voz del gobierno para convertirse en la voz de la ley. Una transformación que se materializa en el Estatuto Orgánico de 1981, que es lo que conmemora el libro. Ese estatuto le da a la Fiscalía autonomía funcional dentro del Poder Judicial y establece sus principios: unidad, jerarquía, legalidad e imparcialidad. Pero aquí siempre ha habido un punto de fricción, una tensión casi existencial: la relación con el gobierno, que es quien nombra al fiscal general. Esa es la tensión central que define los últimos 40 años de la institución. El gobierno propone al fiscal general, pero una vez nombrado, este no debería recibir órdenes del gobierno. Es una relación delicadísima. En el libro, Cándido Conde Pumpido, que fue fiscal general, lo describe de forma muy gráfica. Habla de la reforma del Estatuto de 2007 como un hito porque estableció un mandato fijo de 4 años y limitó las causas de cese. Recuerdo esa parte. Dice algo así como que, antes de esa reforma, sobre el fiscal general pendía una espada de Damocles de viernes a viernes, que es cuando se reunía el Consejo de Ministros y te podían cesar sin más explicaciones. Exacto. Esa reforma fue un intento de cortar el cordón umbilical, de garantizar que el fiscal general no tuviera que mirar de reojo al gobierno que lo nombró. Y si conectamos esa lucha histórica por la autonomía con el caso actual, pues el choque es brutal. Vemos a una fiscalía que, en su afán por defender su imagen pública y su honorabilidad frente a lo que consideraba ataques, acaba traspasando una línea legal fundamental: el deber de secreto. Es la pescadilla que se muerde la cola. En tu intento de demostrar que eres imparcial y no te dejas manipular, acabas vulnerando las garantías de un ciudadano, y eso alimenta precisamente las sospechas de que no actúas con imparcialidad. Es una trampa casi perfecta. Es una trampa y plantea una pregunta muy del siglo XXI. ¿Cómo equilibra una institución del Estado su necesaria comunicación en un entorno mediático hostil con su obligación de proteger datos confidenciales? El Supremo ha dejado claro cuál de las dos obligaciones pesa más. Y esto nos lleva inevitablemente al futuro. Cae el fiscal general. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se elige a su sucesor? El proceso está muy tasado, ¿eh? No se puede nombrar a cualquiera de cualquier manera. El gobierno propone un nombre, pero tiene que ser un jurista español de reconocido prestigio con al menos 15 años de ejercicio. No vale un recién licenciado. Y después de la propuesta del Gobierno, que es el primer paso, vienen los filtros. El Consejo General del Poder Judicial tiene que emitir un informe de idoneidad. No es vinculante, es decir, el Gobierno podría seguir adelante aunque el informe fuera negativo. Pero claro, el coste político de hacerlo sería altísimo. Después de ese examen, el candidato tiene que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso. Es su gran puesta de largo, donde los diputados le toman la medida. Y finalmente, con todo eso, el rey firma el nombramiento. Pero hay una novedad reciente muy importante que se menciona en las crónicas, ¿verdad? Sí, una cláusula que se introdujo en 2024. Es una especie de periodo de enfriamiento.
Prohíbe nombrar a personas que hayan ocupado un cargo político relevante en los 5 años anteriores. Es una medida pensada para reforzar la apariencia de imparcialidad, después de la enorme polémica que generó el nombramiento de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general. Se busca evitar el salto directo del Consejo de Ministros a la cúpula de la Fiscalía. Tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, este relevo forzado llega en el peor momento posible. ¿Por qué no estamos hablando solo de cambiar una cara? Estamos en vísperas de la que podría ser la mayor transformación de la justicia penal en España en más de un siglo. Y aquí el libro es casi profético. Es que ese es el gran tema de fondo que palpita en toda la obra conmemorativa. Prácticamente todas las grandes figuras que escriben en él, desde el presidente Pedro Sánchez hasta juristas como Victoria Ortega Benito, apuntan en la misma dirección: la futura ley de enjuiciamiento criminal. Y para quien no esté muy al tanto, ¿qué significa esa reforma en la práctica? Significa poner nuestro sistema patas arriba, para bien. Es pasar del modelo decimonónico que tenemos ahora, con un juez de instrucción que investiga, a un modelo como el que tienen casi todos los países de nuestro entorno, donde el fiscal es quien dirige la investigación penal. El juez pasaría a ser un juez de garantías, alguien que vigila que durante esa investigación no se vulneren los derechos fundamentales del investigado. Un momento. Pero, después de lo que acabamos de contar, de una condena al jefe de los fiscales por filtrar datos de una investigación, darle ahora todo el poder de dirigir las investigaciones a la Fiscalía no es como poner al zorro a cuidar del gallinero. ¿Qué garantías habría? Esa es la pregunta del millón, y es el debate que esta sentencia ha puesto sobre la mesa con una crudeza brutal. El motor de esta reforma, además de la modernización, ha sido la creación de la Fiscalía Europea, que ya funciona con ese modelo. Los fiscales europeos investigan delitos contra los intereses financieros de la UE, y eso ha creado una especie de esquizofrenia en nuestro sistema. Pero tu pregunta es la que se hace todo el mundo ahora. Claro. ¿Cómo le pides a la ciudadanía que confíe en la dirección de todas las investigaciones penales del país a una institución cuya cúpula acaba de ser condenada precisamente por mala praxis? Se puede mirar de dos maneras completamente opuestas. La visión pesimista es la que tú planteas. Esto demuestra una debilidad institucional y una crisis de credibilidad en el peor momento posible. Pone en jaque toda la reforma. Pero hay otra lectura. ¿Cuál? La lectura optimista, que es que este caso demuestra precisamente la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. El sistema funciona, los contrapesos han actuado, ni siquiera la figura más poderosa de la acusación pública es intocable. El mensaje de que nadie está por encima de la ley es potentísimo y, paradójicamente, podría reforzar la idea de que se puede confiar en el sistema en su conjunto, porque hasta sus fallos más graves se acaban purgando. Es una dualidad fascinante. La misma sentencia que hunde la credibilidad del fiscal podría reforzar la credibilidad del sistema de justicia. Exacto. Demuestra la robustez del control judicial, pero abre una herida enorme en la confianza pública hacia la Fiscalía de cara a esa reforma tan trascendental. No hay una respuesta fácil. Bueno, recapitulemos un poco porque el viaje ha sido intenso. Partimos de una noticia histórica, la condena del fiscal general del Estado. Hemos visto que no es un simple error, sino la vulneración de un principio básico del derecho de defensa. Y hemos entendido que esto no ocurre en el vacío. Sucede en una institución que lleva 40 años luchando por definir su autonomía frente al poder político. Y la ironía es casi trágica. Su máxima autoridad ha sido condenada por infringir la ley en un intento, según la defensa, de proteger la reputación de esa misma institución que debe ser la primera en cumplirla. El nudo es gordiano. Entonces, después de todo esto, te lanzo la pregunta final para que nos quedemos dándole vueltas. ¿Este suceso, con toda su complejidad, refuerza o debilita en última instancia el Estado de Derecho en España? Es la gran pregunta. Por un lado, como decíamos, el mensaje de que la ley es igual para todos es un pilar fundamental. Y este caso lo solidifica con hormigón. Nadie, por muy alto que sea su cargo, es inmune. Eso refuerza sin duda. Pero, por otro lado, genera una crisis de confianza en un órgano vital para el funcionamiento de la justicia y lo hace justo en el momento en que se debate darle un poder inmenso. Quizás lo que este caso revela más que ninguna otra cosa es la fragilidad de ciertos equilibrios. El equilibrio entre la necesidad de una institución de comunicarse y defenderse en la arena pública y el deber sagrado de proteger la confidencialidad de quien está sometido a una investigación.
Un equilibrio que, en la era de la polarización y la información instantánea, es más fácil de romper que nunca. Y hemos visto, con una sentencia en la mano, lo que pasa cuando se rompe.